Continuamos. Son las 8:36. Buenos días, José. Adelante. Bueno, gracias, Julio. Saludos a todos, a todas, saludos a nuestra audiencia y gracias por preferirnos. Miren, dándole un poco de continuidad a uno de los temas que tratamos ayer y haciéndolo porque el tema evolucionó, me refiero al caso del primer aniversario de la muerte trágica de Orlando Jorge Mera, nuestro amigo, una persona noble y afable como lo describen en el homenaje, no le pusieron nada, eso era así, Orlando. Y entonces, como este tema evolucionó y se produjo este homenaje, yo quiero complementarlo con algo. Y también hablar un poco de la amenaza que recibió la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito. Ese es un tema complicado por lo que hay detrás, quedándonos en el contexto de lo que ella dijo, que se presume que la amenaza vino de las cárceles. Bueno, yo quiero decir lo siguiente con relación al tema de Orlando y primero leer unos párrafos de lo que se dijo de él aquí. Dice, hoy es el día de recordar a Orlando, su vida, sus acciones, dijo el presidente Abinader, antes de compartir varias anécdotas de vida junto a Jorge Mera, a quien describió como un amigo bondadoso, sabio e inteligente, de voz prudente y sosegada. Al pronunciar sus palabras, recordó a Orlando Jorge Villegas, el hijo de Orlando Jorge Mera, que es diputado. Al pronunciar sus palabras, recordó a su padre en las diferentes facetas en las que sobresalió y agradeció en nombre de él y de su familia al presidente Abinader por el reconocimiento póstumo. El más alto logro de su vida fue ser ministro del Medio Ambiente bajo esta gestión gubernamental, dijo su hijo. Y luego entonces detallan la obra de Orlando. Y yo pienso que Orlando era un ser humano extraordinario, un tipo incapaz de cometer violencia contra nadie, entonces recibe una descarga brutal de violencia que termina con su vida, pero esa violencia proviene de uno de sus mejores amigos, de una relación de cuando eran niños, inclusive alias El Curita, trabajó con Orlando en el 2000 cuando Orlando fue director de Indotel. Bueno, entonces, ¿por qué yo quiero referirme a este tema? Bueno, porque yo quiero aprovechar dos cosas. Primero, la coyuntura de que el PRM está en el gobierno y tiene mayoría en el Congreso, y la coyuntura de que el hijo de Orlando Jorge Villegas, es diputado y tiene iniciativa de ley. Y como tercer elemento, la voluntad política, porque yo pasé por ese Congreso y sé que cuando el Poder Ejecutivo tiene interés en un tema que no afecta fundamentalmente a los partidos, como son las reformas constitucionales, el gobierno logra lo que quiere en el Congreso. Lo que el gobierno no logra es porque no quiere. Porque el gobierno y la embajada americana son las dos instituciones que tienen más autoridad en el Congreso dominicano y que sacan más leyes de ahí. Yo hice una investigación sobre eso y sé lo que estoy diciendo. Entonces, quiero decir lo siguiente. Este homenaje que le hicieron a Orlando Jorge Mera en el Palacio, con todo respeto y un reflejo de respeto, es que leí lo que consideré los dos trozos principales, está incompleto. Y yo hoy quiero poner a disposición del gobierno y de Orlando Jorge Villegas, si lo quiere, que me tire por donde quiera y yo se lo mando con mucho gusto, se lo mando a su oficina en el Congreso o se lo mando por teléfono. Yo quiero poner a disposición de Orlando Jorge Mera mi propuesta de modificación a la ley de régimen electoral, en la cual yo fui un actor fundamental, fui el que escribió una gran cantidad de esas reformas que están ahí, pero la reforma más importante que yo llevé a la ley 15-19 fueron los principios del financiamiento electoral privado.
Para mí eso no solamente es importante para el fortalecimiento de esa ley, sino para la clase política dominicana en sentido general, que no lo han entendido. Y yo dejé esos principios del financiamiento ahí porque los partidos principales, empezando por el mío, me lo boicotearon eso. ¿Y qué yo procuraba con eso? Regular el dinero privado que entra a la campaña, porque el público está regulado. Está establecido en la Constitución y está establecido en la ley de partido. El que no está regulado y el que le costó la vida a Orlando Jorge Mera es el financiamiento privado. Y hasta que nosotros no regulemos el financiamiento privado, ya lo he dicho como 1 millón de veces, entonces no vamos a resolver el tema de la corrupción. No vamos a resolver el dinero del narcotráfico en la campaña. No vamos a resolver el dinero de la corrupción pública en la campaña. La transparencia y el control y la fiscalización y la trazabilidad del dinero privado en la campaña es fundamental, y no solamente por las 3 razones que he expuesto, sino por otra. ¿Qué pasa con los empresarios tradicionales de República Dominicana? Agarran a los candidatos a la presidencia y a su equipo de trabajo que tienen la potencialidad o la posibilidad, que se proyectan como ministros en la toma de decisiones grandes, y los reúnen en un patio en Arroyo Hondo, o en un hotel, o en Casa de Campo, o en Punta Cana, y le entregan 10 millones de pesos en una cena, o 20, o $1 millón en una funda negra. ¿Y qué pasa después cuando ganan la presidencia? ¿En cuánto se convierte? ¿Cuál es la factura por haberle hecho una cena y recogerle 10 millones de pesos, o 20 millones de pesos, $1 millón? Hay que darle una carretera de 10 mil millones de pesos. En eso se convierte, en esos 10 millones de pesos. O hay que darle una autorización para importar gas natural. O hay que darle un permiso para un aeropuerto. O hay que concesionarle un puerto por una cena de 10 millones de pesos. Ese es el negocio de escapar perros, porque termina pagando la sociedad. ¿Y cómo se terminaría todo eso? Transparentando el uso de dinero privado en la campaña, porque no se puede eliminar. Entonces vamos a transparentarlo. Y entonces, en función de eso, yo diseñé los principios del financiamiento electoral privado, que son 5. Y entonces, ese proyecto, a mí me gustaría que Orlando Jorge Villegas lo promueva como la ley, el código Orlando Jorge Mera, o la ley Orlando Jorge Mera. Porque yo no tengo absolutamente la menor duda, porque ya investigué con gente muy bien informada del entorno, de que el curita Miguel Cruz, que en menos de un año, señores, en menos de un año lo condenaron a 30 años. Cuando nosotros sabemos que en las cárceles dominicanas hay gente que tiene 10, 15 años y no le han completado su proceso jurídico. Entonces, el tema se ha manejado bien hasta ahora. Se ha manejado bien por la imagen de Orlando, porque no han salido fotos fotos feas de su cuerpo. Se ha manejado bien porque el caso jurídicamente ya prácticamente está cerrado. El tipo está condenado a 30 años. Se ha manejado bien desde el punto de vista mediático. Ahora, hay un problema de fondo que no se ha resuelto. ¿Cuál es? La causa de la muerte. ¿Por qué tú decides matar a un amigo, hermano tuyo? Bueno, lo que dice Miguel Cruz, el curita, que hay que creerle parte nada más de lo que dice, es que él financiaba la campaña de Orlando o las actividades políticas electorales, y que él entendía que tenía un derecho. Y como Orlando se iba del ministerio y ya el tipo estaba comprometido con los tipos esos europeos para exportación de batería usada, él pensaba que Orlando se iba a ir y no le iba a cumplir. No le iba a cumplir porque Orlando no quería darle el permiso, porque era ilegal dárselo. Pero había un problema de fondo. ¿Cuál era el problema de fondo? Y lo digo con la mejor de las intenciones posibles. El problema de fondo era que el tipo entendía que había que pagarle algo, que le debían. Y ese problema no está resuelto.
Y si ese problema no se resuelve, van a seguir los escándalos, porque no solamente la muerte de Orlando, que ya es una tragedia. Estamos hablando de que yo citaba aquí ayer un documento que Otoniel Bonilla me entregó cuando era director de la PETCA. Y me dijo, mira todos los casos de corrupción. Y yo encontré un denominador común en los casos de corrupción, desde Baninter para acá. Baninter, Cerna, Bancrédito, Zunlam, OMSA, Oizoe, el ingeniero que se mató en el baño, SEA, el tipo que entró a la cabina y le entró a tiro, el Dominican York que le entró a tiro a los locutores. Todos esos casos tienen un denominador común. ¿Cuál es el denominador común? Lo mismo de todo esto antipulpo y todo esto que se está conociendo en esta coyuntura. ¿Cuál es el denominador común? El financiamiento de campaña. El financiamiento de campaña que no está debidamente regulado. Entonces, brevemente, ¿qué yo propongo para regular eso? Para hablar un poquito de lo de Miriam. Bueno, el 29 de noviembre del 2018, había una comisión bicameral presidida por Aristide Victoria Yep, que aprovecho la oportunidad para saludarlo. Él era senador y la comisión era bicameral. Entonces, yo le mandé esta comunicación que decía: por medio de la presente comunicación tengo a bien someter a la comisión bicameral nuestra propuesta de modificación de proyecto de ley orgánica de régimen electoral. La presente propuesta de modificación incluye la definición de los principios sobre los cuales se debe sustentar y regular el financiamiento político electoral privado. Principio del financiamiento político electoral privado. Entonces, dice aquí, en ese sentido, nuestra propuesta considera que el financiamiento electoral privado siempre deberá ser, principio número 1, de origen lícito. El dinero cuyo origen no se pueda demostrar no puede ser utilizado en ninguna campaña electoral. Segundo, debe ser electrónicamente gestionado y fiscalizado, o sea que debe estar en línea para que todos los actores electorales y las autoridades fiscalizadoras lo puedan ver. Tercero, debe ser limitado para las personas físicas y morales y no puede ser solidario. ¿Qué significa? Que tú no puedes dar dinero a nombre de otro y debe ser limitado a nombre tuyo. Tercer principio, debe ser impersonal para la entrega y debe ser personal para fines de contribución. ¿Qué significa que el dinero privado debe ser impersonal para la entrega? Que tú no le puedes dar dinero a ningún político personalmente. Tiene que dárselo a su comité de campaña o a su comisión de finanzas y ellos tienen que darte un recibo. Y ese recibo lo vamos a ver más adelante para qué sirve. Debe ser impersonal para la entrega y personal para fines de contribución. ¿Por qué? Porque ese dinero personal tú no puedes dar dinero ni a nombre de un familiar tuyo, ni de un empleado tuyo, ni de un amigo tuyo, para que no rebase los límites. Entonces, el cuarto principio del financiamiento electoral deberá ser deducible del pago de impuestos. Deberá ser deducible del pago de impuestos. ¿Para qué? Para que el contribuyente de campaña no sienta que nadie le debe nada, como pasó con el curita que mató a Orlando. Entonces, el que contribuye a una campaña con el límite que se le ponga, que yo no lo establezco ahí porque eso nada más son los principios, si son $1,000 o $10,000, no importa. Usted puede ir, como pasa con la ley de cine, y llevar la certificación que le dio el comité del partido receptor. Y usted va a impuesto interno y hay que devolverle. Hay que reconocerle eso del pago de impuestos para que usted no sienta que hay una deuda. Porque aquí la gente aprovecha la contribución de campaña, pero no es para apoyar a un candidato, es para hacer una inversión. Hay gente noble que te apoya. Como Antonio Espaillá, por ejemplo, que me apoyó. A mí nunca me ha pedido nada, pero lo hace porque yo soy parte de su familia empresarial. Y yo tengo varias gente que no lo voy a mencionar aquí porque no tengo autorización, que contribuyeron conmigo. Hubo otros que les rechacé las aportaciones y hubo otros que tuve que cogérselas porque si no se la daban a mis enemigos, para joderme. Entonces, hay gente que aporta sin más interés que apoyar tus ideas, pero hay otros que lo que ven es un negocio.
Y entonces, si se pudiera deducir del pago fiscal de impuestos, entonces ya esa franja de discrecionalidad se reduce significativamente. Esos son los principios del financiamiento electoral. Si nosotros hacemos eso, se resuelve más de la mitad de la corrupción pública en República Dominicana, señores. ¿Y qué es lo que yo quiero? Que Orlando Jorge Villegas, que tiene mayoría su partido en el Congreso, coja esos principios, que le ponga lo que él quiera, que le cambie el nombre, que le ponga la ley Orlando Jorge Mera de financiamiento electoral privado y lo lleve al Congreso. Y saquemos ese proyecto de ahí. Yo siempre le decía a los presidentes de mi gobierno, del PLD, de los gobiernos del PLD, que aprovecharan la mayoría para hacer los cambios. El PLD tuvo mayoría desde el 2016, del 2006 al 2020. 14 años. ¿Y saben qué? No hizo ningún cambio radical en este país en términos institucionales. Nada inclusive ni el Código Penal se atrevió a sacar. Por miedo, señores. El PRM tiene mayoría ahora y tiene que aprovechar la coyuntura para hacer los cambios. Por último, con relación